Bienvenidos estudiantes de la maestría en Mercadeo, en nombre de la Universidad de Manizales, de la Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas. Mi nombre es Carlos Humberto González Escobar, soy docente e investigador de la Universidad de Manizales y mi formación es en Administración de Empresas. Tengo una especialización en Comercio y Negocios Internacionales, una MBA de la Universidad AFIT y un magíster en Ecoauditorías y Planificación Empresarial del Medio Ambiente. Realicé también un diplomado en Consultoría con la Universidad del Rosario, el cual resalto porque esa es una forma interesante de colocar en el contexto el conocimiento y los aprendizajes que uno como profesional tiene. Ya actualmente estoy adelantando el doctorado en Desarrollo Sostenible en la misma Universidad de Manizales. Pues sean bienvenidos a se trata de una presentación sobre el módulo de contexto socioeconómico y político latinoamericano, y vamos a adentrarnos en algunas de las temáticas que vamos a trasegar en este seminario y que nos consideramos pertinente pues tratarla a partir de este video. En la introducción nos convoca a mirar el tema del cambio tecnológico y la globalización. Son dos categorías importantes de discusión en torno al tema del desarrollo y de la propuesta pues de la economía. El tema del cambio tecnológico y la transformación tecnológica es muy importante retrotraerlo históricamente, porque a partir de la técnica y a partir de la incorporación de las técnicas y luego la tecnología, no solo tenemos en particular la incorporación de las ciencias duras, sino también de las ciencias sociales. Las ciencias en general han contribuido a que ese proyecto económico de la modernidad, que incluye la globalización, se dé. Y entonces vamos a mirar en el transcurso del seminario cómo se va dando ese proceso de cambio. Y al igual que adentrarnos en un tema álgido, que es un fenómeno que se apareció en los últimos años y que han denominado globalización, porque es un tema que aborda diferentes dinámicas y dimensiones de lo que es el desarrollo y la economía. Es importante ver ese proceso de cambio técnico-tecnológico y la misma globalización, porque hay unos cambios en el curso de cómo se generan las firmas y cómo se organizan las firmas, esos modos de organización de las firmas, de la misma producción y del trabajo, que se alejan cada vez de cómo son los procesos de producción en serie. Hay una nueva transcurrir y discurrir de los sistemas productivos a partir de lo que eran las factorías y ahora lo que son las grandes empresas industriales y megafactorías. Lo otro que adentramos en el tema del módulo es la concentración económica en regiones dinámicas. La geografía económica en general lo estudia muy bien, cómo hay regiones atractoras, hay ciudades de mayor desempeño en la dinámica social y productiva y por tanto económica. En cambio hay otros territorios excluidos, hay unos territorios que no entran en esa misma dinámica y que aparecen con problemas de exclusión, de marginalidad y unas disparidades. Por tanto, eso va en contrasentido de lo que se ha propuesto tradicionalmente desde la economía, en el sentido de que hay una homogeneidad. Los territorios no crecen, no generan desarrollo económico en la misma medida porque son distintas las dinámicas y son las mismas localizaciones y atracción de inversiones y de talento humano que conllevan a una diferenciación. Por tanto, siempre existirá heterogeneidad. Lo otro es que hay que mirar una perspectiva que está en la economía, pero también viene en la sociología y la misma antropología, y es el neoinstitucionalismo. Porque así podemos ver que hay que entender los arreglos, las transacciones y cómo se constituyen las instituciones y los marcos regulatorios en un país. Y el neoinstitucionalismo nos muestra que a pesar de que se inyecten recursos y se generen otras dinámicas en los territorios y en los países,
lo institucional también tiene un sentido para generar condiciones de desarrollo. Los propósitos de formación que nos lleva este seminario, primero, a comprender ese proceso histórico de la transformación en el sentido social, económico, político y su incidencia en las organizaciones sociales. Cuando planteamos esa transformación, pues es integral y conlleva a un cambio también en las maneras como construimos firmas o empresas, cómo constituimos las organizaciones de carácter social o comunitario, pero también cómo constituimos las instituciones públicas. La institucionalidad en general de carácter social, político y privado entran en un proceso de cambio y ahí lo vamos a mirar históricamente. Y es importante también analizar y comprender las nuevas dinámicas económicas y productivas de las firmas. ¿Por qué razón? Porque estamos en un escenario no solo global, sino un escenario de cambio permanente desde la perspectiva tecnológica, y hay unas maneras distintas de constituir empresa, de los modelos de negocio y de las mismas estructuras dinámicas de las organizaciones. Ese cambio en las estructuras y en los modelos conlleva a generar nuevas comprensiones alrededor de cómo se interactúa en el territorio y cómo se interactúan en escenarios globales. Lo otro es que es importante que los estudiantes apropien los conceptos de desarrollo regional y cómo actúan las firmas en unos escenarios de competitividad, de productividad y de desarrollo. Estos conceptos de desarrollo regional son importantes para maestrantes en mercadeo porque conllevan a entender cuál es el rol de la gerencia moderna y cómo entender la gerencia de las firmas en un contexto de gerencia en territorios. ¿Qué quiere decir eso? Que la gestión de las firmas también conlleva la gestión del desarrollo. Vamos a mirar esos temas, vamos a apropiar el concepto de lo regional, de cómo se genera en un territorio organizado una construcción territorial que conlleva a una estructuración de la dinámica productiva y económica. Ahora, ¿cuáles son los problemas de conocimiento sobre los cuales queremos abordar? Primero, ¿cuáles son esos fenómenos que influyen en las condiciones del desarrollo de los territorios y los países? Hay una cantidad de factores que conllevan a que se genere desarrollo en un territorio o a que se genere desarrollo en un país. Y eso los vamos a mirar porque hay una complejidad en esas dimensiones y en esas dinámicas del desarrollo que deberíamos comprender y entender. ¿Y por qué no se dan? Porque frente al crecimiento de la economía no se generan factores de inclusión social y desarrollo, porque no se genera empleo o el empleo es real, porque hay concentración sobre la propiedad y cosas de ese estilo. ¿Cuáles son las condiciones para competir las firmas en los territorios en escenarios globales? La competitividad de las firmas implica que se deben dar unas condiciones más allá del concepto de competitividad que nosotros aprendemos a partir de lo que nos dicen los textos. ¿Cuál es ese concepto de competitividad que nos interesa para comprender en la globalización desde un territorio particular en Latinoamérica, desde un país, desde una región? ¿Cuáles son las dimensiones del desarrollo regional que permiten comprenderlo desde una visión sistémica? Esto es muy importante porque la visión holística del desarrollo y de las regiones implica ver cómo diferentes factores, como los factores histórico-culturales, los factores sociales, los factores ambientales, los factores tecnológicos, la economía misma, la política, influye para que se vea el territorio como un factor de desarrollo, el territorio como un actor de desarrollo. Entonces, entender esas dimensiones, ver cómo la complejidad está allí y que en esa complejidad interactúan las instituciones públicas, las organizaciones privadas, pero también los individuos, y cómo todos estos actores institucionales y actores del desarrollo, como los actores sociales, confluyen en una visión colectiva y confluyen en una propuesta y una apuesta de futuro de territorio. Esas comprensiones de las dinámicas del desarrollo nos da una mirada pues mucho más holística
del tema. Ahora, ¿cuál es la discusión epistémica en la que nos adentramos en este seminario? Pues ya entendemos que el cambio técnico, tecnológico, esa transformación estructural, está marcada por la incorporación de las técnicas, de las tecnologías, y una de las que mayor se ha resaltado en el escenario de hoy y en el futuro son las TICs, las tecnologías de información y comunicación. Hay otras en el pasado que han generado rupturas y que han generado una revolución técnica y revolución tecnológica, desde lo económico sobre todo y desde la industria y la transformación de las firmas. Las TICs son la revolución de los años recientes por aquello del llamado a las sociedades de la información, las sociedades del conocimiento, y ha generado unos cambios trascendentales en las relaciones económicas, pero en las relaciones sociales y culturales. La manera como los agentes sociales, las personas, los individuos y las firmas pueden interactuar y comunicarse y pueden generar negociaciones o pueden interactuar en una cantidad de transacciones sociales e institucionales. Hay nuevas fuentes de validación y refrendación de la información, el conocimiento y la misma comunicación. Hay nuevos escenarios reales y escenarios virtuales. ¿Cómo operan en esas nuevas fuentes de validación y refrendación las firmas? ¿Y cómo operan los individuos? ¿Y cómo operan los estados? Porque hay nuevas maneras de interactuar que nos colocan en nuevas formas de reflexión, de pensamiento y de la toma de decisiones en general, que es muy importante en las actuaciones de las organizaciones productivas. Hay nuevos arreglos sociales e institucionales. Ya decíamos pues que la teoría institucionalista nos permite ver cómo se generan nuevos modelos de negocio, pero también nuevos modelos institucionales, cómo se genera nueva institucionalidad. El neoinstitucionalismo en particular nos traza el camino sobre cómo generar nuevas condiciones en el Estado, en la administración pública en general, pero también en las firmas, para hacer ese proceso de incorporación a un mundo productivo moderno. Y eso implica cambiar los esquemas, cambiar los modelos, cambiar las estructuras, y hay una cantidad impresionante de nuevo conocimiento, de nuevos diseños que nos permiten adentrarnos a este campo. Las mismas políticas públicas, que son parte de esos arreglos institucionales, los marcos de regulación, deben entrar a fomentar y a generar unas nuevas posibilidades para tratar de articular los diferentes actores. Por eso se adentra en lo que llaman los nuevos pactos sociales en el territorio. Hay nuevos contratos, hay nuevas concertaciones y alianzas de distinto tipo que nos llevan a entender esa discusión epistémica del territorio. Lo otro es que la globalización, como un fenómeno complejo, que tiene connotaciones sociales, culturales, tecnológicas y económicas, lo podemos entender en múltiples dialécticas. Hay múltiples entronques desde el punto de vista de las relaciones individuo-sociedad, organizaciones sociedad, instituciones sociedad y en general el mundo de los actores empresariales y sociales en la economía y en las actividades diversas sociales y culturales. Por ejemplo, desde la geografía política, porque hay diferentes fuerzas diacrónicas, hay una cantidad de actores con diferentes grupos de presión que generan cuasi estados supranacionales. Las formas de organización global de las firmas, pero también las formas de organización global de los países, los bloques económicos, por ejemplo, o los cuasi estados subnacionales. Hay una emergencia de los territorios, por tanto, de las regiones en el mundo. Y esa particularidad de regiones atractoras, localizadas, con un potencial muy grande para incursionar en el mundo económico y para la competitividad, hace que se constituyan cuasi estados en esos espacios territoriales, ya sea subnacionales o supranacionales. Muy bien, hay un principio pues del seminario que nos interesa mucho para efectos de adentrarnos cada uno en el tema, dependiendo
de las diferentes disciplinas y experiencias que tengamos. Entonces ustedes en la calidad de estudiantes sí les pedimos una valoración de conocimientos previos, o sea, la línea base para nosotros empezar el seminario. ¿Qué nos interesa en particular? ¿Cuál es su aproximación desde el punto de vista de su formación disciplinar y de la experiencia que tienen en lo que es la influencia que tuvo la revolución industrial en la concepción de la empresa productiva y en la economía de los países? Cualquiera que sea esa disciplina, es muy importante para nosotros que ustedes tengan una aproximación al tema y que nos la registren. Ustedes van a contestar la pregunta basado en eso, en esos elementos que traen de sus conocimientos previos. En cuanto a pues, lo que significa la revolución industrial como un hito histórico del cambio de una época en la cual había una economía básica en el sector pecuario y agrario de los fisiócratas a la formación del capitalismo. Hay unos elementos y unas variables muy interesantes que nos trazan el mundo y que nos muestra pues esa ruptura histórica, que es muy interesante que ustedes la planteen. ¿Conocen qué condiciones operan las firmas en los mercados internacionales? Este es un tema palpitante para el mercadeo y para ustedes en particular, pero que nos muestra desde la perspectiva de la economía internacional cuáles son esas condiciones de operación en los mercados, sobre todo en una economía de mercado como la que plantea la economía hoy y el neoliberalismo. ¿Y desde qué dimensiones se puede entender el desarrollo? La pregunta por el desarrollo es inquietante porque pues hemos trabajado en la base del módulo sobre dos variables muy grandes, que es la transformación estructural y la globalización, pero en el fondo lo que se está discutiendo es el tema del desarrollo. Al mirar el contexto sociopolítico y económico latinoamericano, lo que estamos tratando de abordar es la complejidad del desarrollo. Muy bien, este mapa conceptual nos conecta entonces con los temas de abordaje en general del módulo. El tema de la globalización como un gran tema del fenómeno, pues de lo que significa la globalización, pero mirado desde diferentes vertientes, o sea, desde la perspectiva económica, que incluiríamos ahí toda la perspectiva tecnológica, aunque está marcado y se ha entendido que la globalización básicamente es un fenómeno económico, incluso como el proyecto de la modernidad, también conlleva que ahí está incursionando todo el desarrollo científico aplicado al desarrollo de artefactos y al tema de la tecnología. En lo sociocultural, para connotar que como la globalización no se queda en el campo de lo económico, sí conlleva a unos cambios en las relaciones sociales humanas, pues, y las relaciones culturales del mundo, de los países, y en particular en Latinoamérica. Sobre todo se ha identificado en los grupos étnicos y afrodescendientes cómo ha influido de cierta manera la masificación de la información, la comunicación y los artefactos tecnológicos, las formas de consumo y la industria cultural en general, cómo ha influenciado en las personas, desde la psiquis de las personas. Hay una particular influencia de lo que es la globalización, lo vamos a ver en detalle en el módulo. Y desde el punto de vista institucional, la globalización ha llevado a la conformación de instituciones de carácter global, como la OMC, como el Banco Mundial, Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional en general. Son instituciones globales que han venido constituyendo el mundo a partir de la manera como genera las relaciones globales. Hay algunos otros ámbitos de la vida de los países que todavía no están incorporados allí, pero en general estos son los grandes temas. Podría hablarse de lo ambiental como un tema palpitante hoy en día, que estaría muy marcado entre lo económico y lo sociocultural. Después adentrarnos en el tema lo haremos ver, que podría también verse como un fenómeno global, pero en general la Tierra y el planeta es el mismo, sino que la forma como lo intervenimos es el que ha cambiado y el que ha hecho que este se transforme. Ahora bien, ¿por qué incluimos entre este cambio estructural y la globalización el desarrollo regional? Porque tenemos una hipótesis para Latinoamérica, y es
la importancia de lo que ha pasado en otros países como Europa y en algunos latinoamericanos, en particular en Argentina y en Brasil, cómo hay una emergencia de los territorios y por qué se aparece lo regional como un constructo que tiene posibilidades de lograr hacer una inserción en un mundo global. Otra categoría que incluimos es el tema del desarrollo regional. ¿Por qué lo incluimos? Porque la gran categoría es la globalización, pero también entendemos que frente a la globalización las regiones y los países no pueden quedarse maniatados. Hay que establecer unas condiciones de endogeneidad, de capacidades para lograr insertarnos en las dinámicas políticas, sociales y productivas globales, y económicas y tecnológicas. Entonces se considera que la emergencia de las regiones, el protagonismo de las regiones aparece en el mundo como una posibilidad, una alternatividad al desarrollo. Y en eso conlleva conocer cómo se dan esas posibilidades. Algunos de los planteamientos desde la economía y desde el institucionalismo que pueden proponerse es el tema de la geografía económica, porque se lee que unos territorios son más dinámicos que otros y son atractores. Hay unas condiciones socioculturales históricas, pero también hay una ubicación estratégica en el territorio y más la confluencia del capital social que llaman, o la cohesión de los actores, unas capacidades endógenas, unas capacidades particulares de los territorios, y cómo la economía en esas localidades, en esos territorios, es atractora y genera una serie de capacidades de intercambio global. Lo endógeno está muy conectado a esa localización en el sentido de que en la endogeneidad, eso no implica que no intervenga lo exógeno, pero en la endogeneidad se puede hacer esa articulación sistémica de actores sociales e institucionales, una convergencia de conocimiento, de ciencia, de tecnología e innovación como una fórmula que puede conllevar a que se organice el territorio, se construya las dotaciones y infraestructura física y social que se requiere para ese potencial. Y la competitividad como un referente, tanto desde lo económico, lo social y lo político. Cómo hacer que se genere capacidad competitiva. Y esa capacidad competitiva, esa ventaja y diferenciación territorial se construye de manera colectiva. No hay firmas individualmente competitivas, sino que hay el territorio como actor social y como actor económico capaz de hacer esa convergencia sistémica y generar una competitividad del territorio desde el punto de vista social, cultural y económico. Esto en el fondo es generar capacidades en el territorio, en la perspectiva territorial. Es generar capacidades en las instituciones y en las organizaciones sociales para afrontar esos desafíos de la globalización y el desarrollo. A eso apunta la articulación entre el territorio en su capacidad endógena, competitividad endógena del territorio como actor social de desarrollo en un marco de un escenario de globalización.